Gracias a don David. Espero se esté escuchando, se esté viendo. Saludos hermanos, buenos días, feliz sábado, séptimo día, que tengan todos un lindo y reponedor séptimo día, que sea de gozo para cada uno de ustedes, de provecho, donde quiera que se encuentren. Bueno, tenemos este especial día que Dios nos ha dado para cargar pilas, como decimos muy a menudo, y además para dar gracias a nuestro Dios, al Eterno, porque podemos colocar nuestros pensamientos en Él, colocar nuestros pensamientos en su santa palabra, y porque también podemos reunirnos en honor a Él. Tenemos este sistema y le damos las gracias a Dios que podemos hacerlo por ahora, aún. Me cayó este tema de los pensamientos en la mente, dado las opiniones que uno escucha muchas veces en la televisión, en los medios, en las noticias, en las entrevistas que por ahí vemos, y también porque vivimos en tiempos confusos, dado esas opiniones que uno escucha, que sin duda se irán acrecentando estos tiempos confusos en el mundo de hoy, en el mundo moderno. Porque además son tiempos donde el pensar y mencionar la creación hecha por Dios causa ciertos problemas de comunicación, por así decir. A más de alguno seguramente le ha tocado alguna discusión, entre comillas, de ahí con alguien. Yo hace poco tuve una también con un amigo muy querido. Entonces, son tiempos de confusión, realmente. ¿Por qué no decir tiempos de rechazo? Cuando uno menciona Dios en las conversaciones, bueno, uno menciona cosas que ha aprendido a través del tiempo, de que Dios puso al ser humano en este planeta con un fin, y de repente eso produce incomodidad. El común de las personas omiten o descartan siquiera hablar o mencionar del tema, y los que lo hacen son totalmente en contra. Más bien son tiempos donde nuevos pensadores legislan, hacen leyes en honor a la famosa libertad, que ha llevado a que cada cual haga lo que estime conveniente a sus ojos, por lo menos en gran parte del mundo de Occidente donde vivimos nosotros, el mundo libre que le llaman, pero no es tan así, no es tan libre. El ser humano está encadenado a otras cosas. Y bueno, los llamados ahí vamos, cada cual esforzándonos para que nuestros pensamientos se dirijan en el rumbo correcto, analizando todo lo que vemos y oímos, y esforzándonos por entender todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, en las noticias sobre todo, y que muchas veces también son noticias amarillistas, de estas noticias que necesitan causar sensacionalismo, ¿ah? Y que muchas veces a las personas comunes y corrientes les produce gran temor. Bueno, todas estas cosas buscan el manipular el pensamiento del ser humano. Es un tema importante al cual debemos poner atención, que por supuesto es una estrategia más
de las que utiliza el adversario para engañar. El príncipe de este mundo, como le llamó Jesucristo, según indica Juan 14:30. A todo esto vi ayer el artículo que envió David al grupo que habla de la práctica nazi para el control de las mentes y el lavado de los cerebros, como le dicen. Al parecer hemos pensado cosas similares y bueno, Dios coloca en la mente de sus hijos llamados ciertos temas para investigar y bueno, hay que poner atención a esas cosas que Dios coloca en nuestra mente. Nosotros los llamados hermanos, lo que permitamos que entre y se quede en nuestros pensamientos hoy, determinará en gran medida si entramos o no en el reino de Dios. El quedarnos pegados en nuestros pensamientos, que pueden ser negativos o de aflicción, pensamientos amargos por situaciones que nos suceden en la vida, sin duda, hermano, nos pasarán la cuenta en algún momento. Y no podremos producir frutos espirituales que nos pide Dios. Sabemos que existe mucha maldad, mucha mentira en el mundo hoy, circula por todos lados eso, y es alentada obviamente por este príncipe, y lo hace a todo nivel y es muy real. Contagia, hermanos. Tiene un objetivo muy definido, por supuesto, conocido por todos nosotros. El príncipe de este mundo trabaja y lo ha hecho en el pasado, lo hace ahora y lo seguirá haciendo hasta que Jesucristo venga, hermano. Debo decirles que este tema en cierta medida se me puso cuesta arriba en algún momento durante la semana cuando lo escribía, porque como vivimos bajo el embate de este príncipe y arremete de vez en cuando un poco más, un poco menos, y hace que nos cueste ordenar los pensamientos, ordenar las ideas para poder enfocar el tema que a uno se le ha venido a la mente, para que sea entendible por todos, no solamente por uno, ¿cierto? Y así uno poder expresarla de la mejor forma. Bueno, espero me disculpen si me demoro un poco más o me demoro un poco más de la cuenta, pero de repente hay que tomarse el tiempo para entender mejor estas cosas que son medias intrincadas. Abramos nuestra Biblia, por favor, para comenzar y leamos las palabras del Señor que nos enseñó Él mismo en Mateo, capítulo 7, verso 20 en adelante. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. A todo esto, Jesucristo parte diciendo que la primera cosa que sale son los malos pensamientos. Y luego continúa, dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de dentro, salen y contaminan al hombre. Curiosamente habla también de que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, lo que hemos puesto primeramente en nuestro corazón, eso luego pasa a la mente y nos lleva a hacer lo que vamos a hacer. Si son buenas cosas, maravilloso, por supuesto. Nos acercamos a Dios y tendremos esos frutos que Dios desea de cada uno de nosotros. Que entre paréntesis es uno de los principales objetivos de seguir el camino. Aprender a tener frutos. Ser productores de frutos. Como indica Gálatas. Lo que ponemos en el corazón primeramente es lo que dará sus frutos. Tarde o temprano. Lo que tengamos en el corazón. Y serán hechos reales que posteriormente nuestros pensamientos llevarán a cabo. ¿Verdad? Ahora, Jesucristo, en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, se refiere a los malos frutos. Recordemos que el capítulo trata de fariseos y de algunos escribas, si leemos más al principio del capítulo, que eran personas que se creían mejores que otras, pero realmente eran peores, llenos de mandamientos de hombres y de palabras fingidas, hermano. Jesús los conocía muy bien. Incluso en algunos pasajes llega a mencionar que eran hipócritas, los trataba de hipócritas y como sale con signo de exclamación, seguramente les gritaba hipócrita. De esos frutos habla Jesucristo aquí, en estos versículos, que son frutos del mundo, no de los que dice Gálatas. Y debemos de tener cuidado con aquellos, pues, hermano. Cuidar qué frutos estamos formando en nosotros. Estos son los peores 12 frutos que tiene el mundo hoy en día y me imagino que ha tenido a lo largo de toda la historia. Sabemos, hermano, que este mundo contagia y si dejamos que alguno de estos frutos del mundo se nos quede en nuestra mente por A, B o C motivos, hermano, seguro nos dejarán afuera del camino de Dios. Y todos nosotros estamos aprendiendo a discernir la palabra de Dios como estudiantes que somos, ¿verdad? Y creemos en la protección de Dios. Y es a Él a quien debemos de pedir por la protección de nuestros pensamientos. Cualquiera de estos que mencionó Jesucristo. Veamos por favor en Salmos. En Salmo capítulo 139, verso 1 en adelante, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues saltemos al versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Él nos conoce en todo, hermanos, en todo. Y es a Él a que debemos pedirle su protección, que libere nuestros pensamientos complejos o los que no debiéramos tener y que nos molestan, por supuesto, que nos alejan del camino de Dios. Y bueno, vivimos en este mundo, hacemos nuestra vida en este mundo y estudiamos para el mundo del mañana. Y no queremos que estos pensamientos nos tiren abajo del camino, nos contaminen nuestra vida. Y bueno, como vivimos en este mundo, donde existe este príncipe que nos hace estorbo, debemos tener bien abiertos los ojos. Porque este ser desanima, y vaya que lo hace, y promueve que el ser humano sea dado a la desobediencia. Se aprovecha. ¿Para qué? Para que siga sus propios pensamientos el ser humano, carnales, y que siga creencias que andan revoloteando por aquí y por allá. Y por supuesto sin validar en nada a Dios, menos pensar siquiera que por el eterno, hermanos, todo funciona, todo es y será en este mundo, hermanos. Veamos por favor en Isaías capítulo 65. Capítulo 65, verso 1 en adelante. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Heme aquí. ¿Seremos nosotros aquellos, hermanos, que menciona aquí la Biblia? Bueno, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo y mi furor fuego que arde todo el día. Los llamados de las iglesias de Dios no somos superiores, ninguno de otro llamado, hermanos. Todos somos estudiantes, que fuimos sacados de lo peor, hermano. Y aquel que se crea superior, Dios dirá, he aquí que escribo esta delante de mí. He aquí que escrito está delante de mí. Versículo 6. No callaré, sino que recompensaré y daré pago a su seno.
Vivimos en este mundo que no reconoce a Dios y tampoco le interesa mucho saber de Él. Estuve viendo las noticias del momento, esto de los incendios en Los Ángeles, Estados Unidos, y vi que algunas personas le daban gracias al universo por estar vivas. Otros que se les había quemado todo, pero también estaban vivos, y lo único que les había quedado en su casa en pie eran sus imágenes de vírgenes, diferentes cosas, y le daban gracias a esas imágenes con cánticos y alabanzas. Para nosotros, los estudiantes de la palabra de Dios, es muy raro eso, pues, hermano. Es aberrante y blasfemo, ¿verdad? Nosotros reconocemos que los pensamientos extraviados que tiene este mundo, por algo están extraviados, porque no conocen a Dios, no les interesa, no estudian y no son los llamados tampoco. Bueno, algunos dirán, ¿qué nos importa el mundo? Preocupémonos de nosotros. Bueno, menos nos deberían importar estas personas que aparentemente tienen dinero, o sea, es muy adineradas sus mansiones que se quemaron. Pero la verdad, hermano, es que sí importa, porque sabemos que a Dios le pertenece todo. Y este mundo está prestado temporalmente nomás a este ser, a este príncipe. Y a este mundo vendrá Jesucristo a poner orden en todos y a todo, ricos y pobres. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y bueno, y para ello está preparando un pueblo que sepa discernir lo que ve y escucha. Entendemos que este mundo no ha sido llamado a la verdad de Dios, no tiene el Santo Espíritu de Dios en su corazón y son presas de la manipulación, pues, de todo lo que anda revoloteando. La manipulación de su mente y sus pensamientos, de la falsedad respecto de lo que es Dios. Y si miramos con lupa, la Iglesia de Dios no está exenta de eso, hermanos. La manipulación. ¿Y para qué decir las iglesias tradicionales? Donde existen casos extremos, hermanos, de esto, de crear deseos de dependencia de organizaciones y de líderes en la mente de las personas. Hay un caso extremo que estuve viendo, el del Opus Dei, para que lo vean, es increíble realmente. Estas cosas no son de Dios, hermanos. Los verdaderos líderes espirituales no buscan el control, sino que buscan que las personas aprendan a discernir a Dios, como lo hacía Jesucristo, hermano. Veamos por favor en Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Solo el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los cristianos no deben seguir las prácticas del mundo, hermano. Debemos ir renovando nuestra manera de vivir para que la conversión y la obediencia sea por convicción. Vencernos nosotros mismos de lo que hacemos, de lo que estudiamos y de lo que dice la palabra de Dios acerca de Él, del mismo. Y bueno, esto debe ir creciendo paulatinamente en nosotros, como le indica el señor Armstrong en su libro ¿Qué significa conversión? Que de repente es bueno echar una mirada, recordar lo que nos dijo él. Veamos por favor en Jueces del Antiguo Testamento. Jueces capítulo 21, versículo 21, Jueces capítulo 21, versículo 24, dice: Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este capítulo 21 habla de que los israelitas se robaban a las doncellas. ¡Cuál bárbaros! ¿Y para qué lo hacían? Para tener heredad, de acuerdo a lo que la naturaleza carnal les pedía. ¿Ah? Como gatos enjaulados, ahí parece. Sus pensamientos ya no estaban en lo de arriba, eran tiempos confusos y también eran tiempos de guerra. Y sabemos que en la confusión todo lo que pasa. Cada cual tira para su lado y hace lo que mejor le estime conveniente a sus propios intereses. Y por lo que se ve a los jueces tampoco le hacían mucho caso. ¿Y para qué decir de hacer caso a las cosas del Eterno que estaban por escritas? Tampoco. Las organizaciones de hoy han hecho también que los pensamientos humanos se alejen de Dios. ¿Por qué? Por la corrupción solapada, hermanos. Esa corrupción enmascarada. Los amigos, círculo de hierro, en fin. En ellas existen porque las organizaciones tienen ese virus de corrupción que les entra, hermanos. Nosotros sí tenemos dirección, hermano. La tenemos de Jesucristo mismo. Está aquí, hermano. El que nos instruye y pone en nuestro corazón las ganas de aprender del camino de Dios. En resumen, el ser humano común reacciona y lleva a cabo los pensamientos en los que cree, sin importar que su pensamiento sea correcto o incorrecto. Dios nos dio a todos la capacidad de elegir, y elegir todo, incluyendo nuestros pensamientos. Libre albedrío, como conocemos. Libre decisión. Así como lo hizo en el huerto del Edén. Vamos allá para repasarlo. Génesis, capítulo 2 de Génesis, principio, versículo 16. Y mandó Eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le dio libertad de elegir de todo lo que había en aquel huerto.
pero dentro de ciertos límites, como hasta hoy, hermanos. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Instrucciones. ¿Entendió esa instrucción el hombre? ¿O se dejó llevar por las mentiras? Cuando le dijo, la serpiente no morirás, le dijo. Las mentiras que abundan hoy en día, diciendo o haciendo pasar lo falso por real. Hay mucho de ello en las redes sociales, hermanos, hoy. Y ahora con la inteligencia artificial será más complejo de identificar lo real de lo falso. Y esto tiene un poder hipnótico. Y pasa cuando nos quedamos pegados mirando el celular, imágenes, videos, ¿ah? Que tal vez son muy entretenidas, muy chistosas. Recordemos, hermanos, que existe en este sistema inteligente que tenemos todos los días aquí, los que trabajamos con esto y todo, recordemos que existe un programa que es un algoritmo que te entrega lo que a ti te gusta, que tiene identificado, hecho a tu medida, a la medida de cada uno. Pero si miramos fríamente, hermano, estas cosas, se nos dispara un misil directo a nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para aturdirnos el entendimiento, pues, hermano. Nos dejamos llevar muchas veces. Porque el astuto enemigo utiliza todo, hermano, para introducir solapadamente, disimuladamente en nuestra mente cosas que después nosotros decimos, pero esto lo vi en tal parte, está bien. Vamos aceptando cositas. Introduce en nuestros pensamientos y conciencia su semilla y no nos damos ni cuenta. ¿Cómo germina después? Y lo vemos manifestado cuando aparecen las dudas en nosotros, hermano. En nuestros pensamientos dudamos. Y significa que hemos estado mirando cosas que no corresponden. Hemos estado alimentando nuestros pensamientos, nuestra mente con cosas que no corresponden. Hay que poner atención a las, como decía Chespirito, a las antenitas de vinil. Hay que ponerle atención. Podemos examinar todo, hermano, con sabiduría, como indica Tesalonicenses 5:21. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Aprender a elegir qué introducimos en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Juzgar si es bueno o es malo. ¿Qué significa que nosotros, juzgar? Lo cual significa que nosotros tomamos el control de nuestros pensamientos, de los cuales surgirán a futuro nuestras acciones a seguir. Dios nos llama a aprender a pensar, a aprender a sentir, decir, actuar en determinadas ocasiones en nuestra vida, como Él lo hace, desarrollar nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra mente en el camino de Dios. Veamos, por favor, palabras de nuestro líder, Jesucristo, en Mateo capítulo 5 de Mateo, versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Palabra de Jesucristo. Jesucristo aquí nos habla del Padre. Recordemos que el Padre nos ha llamado y le dice a su pueblo, a sus seguidores, a los esforzados, los que se preocupan de caminar en sus caminos, los que necesitan consolación, los que lavan sus ropas, hermano, para ser mejores a los ojos de Dios. Se lo dice a aquellos, a sus hijos llamados. Pablo también nos dice algo más en Efesios. Vamos allá, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo, los demás. La gran diferencia que debemos aprender a tener del mundo, los demás, que nos rodea todos los días, lo indica aquí Pablo. Dejar en el pasado, hermano, nuestros propios pensamientos confusos que tuvimos en algún momento, que por supuesto nos traían muchos problemas y desorden de nuestra vida. Algunos estuvimos al borde de la muerte incluso, en mi caso, cuando hacíamos lo que nuestros propios ojos nos incitaban, hermanos. Pero bueno, todos estamos aprendiendo acá, ¿verdad? No hay ninguno que sea mejor que el otro. Estamos aprendiendo. Y bueno, la receta, ¿cuál será? Podemos resumirla en las 3 R. La receta, hermano, para que lo anoten. Son palabras que podemos escribir por ahí, dejarlas a la vista, sin mayores explicaciones, para nadie, sino que para nosotros, porque las sabremos nosotros nomás. Los que estudiamos, los que ponemos oído, los que nos preocupamos de estas cosas. La primera R, reconocer, hermanos. Así como nos resulta fácil reconocer la paja en el ojo ajeno y no la vida que tenemos nosotros, cada uno, aprendamos a reconocer, hermanos, nuestros malos pensamientos. Ver por qué los produce, por qué se producen. Y luego, por supuesto, tomar cartas en el asunto. Hacer lo que dijo Pedro a Simón el mago. Veamos, por favor, lo que escribió Lucas acerca de aquello. En Hechos, capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, verso 18. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, hermanos. Arrepentirnos, hermanos, todos los días de lo que pensamos. Somos así. Y bueno, pasemos a la segunda R. Reemplazar. Debemos cambiar los pensamientos, pues hermanos, por nuevos pensamientos. Y para ello debemos leer, por supuesto, la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque Él hizo nuestra mente, pues nos hizo a nosotros en todo sentido, como leímos al principio. Y hizo nuestra mente también para que reaccione, para que se convierta. Deshacerse de lo malo y reemplazarlo con lo bueno. Tener pensamientos positivos. Ser positivo. A pesar de que muchas veces andamos... Los pensamientos positivos nos harán andar positivamente en la vida y dejarle todo a Dios nomás. Así de sencillo. Veamos por favor en Josué. Ya voy terminando, hermanos, tranquilo. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano. Todo nos saldrá bien. Una promesa del Eterno. ¿A quién? A su pueblo, a los que ponen oído. Y bueno, y al tener el control de nuestros pensamientos, lamentablemente la batalla no ha terminado. Este príncipe se esforzará con mayor ímpetu contra nosotros, hermano, con mayor fuerza. ¿Para qué va a hacernos la vida complicada? Inyectar en nosotros pensamientos indignos, malos pensamientos. Y por lo cual debemos echar mano a la tercera R, hermano, que significa resistir. Aquí es donde se pone a prueba nuestra perseverancia, pues hermano. Lo que hemos hablado tantas veces en los servicios. Perseverancia. Estar firme en cumplir en nuestra vida con Dios. Con responsabilidad en nuestro llamado, hermanos. Tenemos líderes que lo vivieron todos. Y pasaron por muchos momentos difíciles, siendo humanos. Somos todos humanos, hermanos. No hay ninguno que sea... Todos somos humanos. Pero hay ejemplos para nosotros en este camino, hermanos. Para terminar, veamos en Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistido la prueba, hermano. Así que aprendamos a desarrollar la buena manera de pensar. Pidámosle a Dios que nos ayude en el intento todos los días hasta llegar a ser personas perfectas a los ojos de Dios. Así que hermanos, estén todos firmes y adelante.